Muy bien. Vamos a empezar con una oración. Jerónimo mismo, pues, porfa, ahora, actívate ahí el ese y ora. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por traernos a este momento y en esta situación. Gracias, Señor, por Antonio, por el trabajo que ha hecho. Y, Señor, te pedimos que esto sea de provecho y cumpla el propósito por lo que tú lo mandas, Señor. Gracias, Padre, por toda la situación. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a leer un texto donde lo dejamos antes del año pasado, que sería Apocalipsis 7, aunque en un principio vamos a entrar al 8, pero creo que hay algo ahí que es bueno mencionarlo. Capítulo 7, sería bueno que me siguierais con la lectura. La Biblia, lo que sea. Si no tenéis la Biblia ya a mano, os doy un segundo para que la podáis coger, pero sería bueno que lo siguierais, ¿vale? Para más o menos enteraros. Apocalipsis 7, versículo 9, dice así el texto. Dice que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El Cordero sabéis que se refiere a Jesucristo. Dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, su morada. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bueno, mencionar algunas cosas aquí. El otro día vimos que a los juicios o estamos viendo, mejor dicho, ¿no? Que a los juicios de las copas, los primeros, los sellos, que son los primeros juicios que ocurren, se van desarrollando y de repente en el capítulo 7 el autor, o sea, Juan hace un paréntesis en su desarrollo para hablarnos de unos personajes, ¿no? Que son esos 144.000 sellados, o sea, esas personas que Dios escoge para predicar el Evangelio. Y ahora, de nuevo, hace otro paréntesis
Y de la escena de la tierra, lo que está ocurriendo en la tierra, de repente la imagen cambia y se ve en el cielo una multitud de gente que está allí, que son de todo pueblo, toda lengua, toda nación, y que están cantando, pues están felices y están hablando de que la salvación, está claro, pertenece a Dios. Y más adelante hemos leído que incluso el texto nos dice que están allí precisamente por eso, porque la salvación pertenece a Dios y ellos se han salvado a través del sacrificio de Cristo, está claro, ¿no? Y hay una pregunta y es, bueno, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y la explicación es que estos son personas que se han salvado y han salido de la gran tribulación. Realmente, el verbo ese, la Reina Valera lo traduce así, pero mejor es un verbo en presente. Mejor sería que el versículo 14 dijese, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación, o los que están saliendo incluso. Es decir, recordáis, ¿no?, que hablamos que durante la gran tribulación va a haber personas que conozcan al Señor. Y por causa de ese conocimiento del Señor, pues son perseguidos y son asesinados. Bueno, esto ha sido la historia desde que Jesús fundó la Iglesia. Ha habido muchas personas que por causa de su fe han muerto, lo que se conoce como los mártires. Y ellos son personas que están saliendo de esa gran tribulación, pero están en la presencia de Dios. Es decir, lo que Pablo nos diría, ¿verdad?, en sus cartas, que aunque una persona esté ausente en el cuerpo, pero está presente delante del Señor. Y luego incluso va un paso más allá el texto. Y cuando se abre el séptimo sello, hemos dicho, ¿verdad?, que los primeros 6 sellos son juicios directos que ocurren sobre la tierra, ¿no? Y si recordáis, dijimos que en el séptimo sello estaban incluidas los juicios de las trompetas y que en la séptima trompeta estaban incluidos los juicios de las 7 copas, ¿recordáis, no? Más o menos. Bien. Pues aquí cuando se abre el séptimo sello, realmente no hay un juicio en sí, sino que lo que ocurre dentro del séptimo sello es que lo que hay dentro de ese sello son oraciones que están por contestar de parte de estos mártires. Claro, una de las cosas que enfatiza el libro de Apocalipsis es la justicia de Dios. Dios es justo y Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado, y Él no es un Dios que no se entera de las cosas. Aunque a nosotros nos pueda parecer que la maldad y todo lo que ocurre, las personas que lo hacen no sufren las consecuencias, pues aquí vemos que sí. Aquí vemos que hay personas que han sido asesinadas por su fe, posiblemente por no haber hecho nada, es decir, posiblemente por simplemente decir que son cristianos y que ellos no van a hacer determinadas cosas que vayan en contra de su fe. Y por eso, pues sabemos que esas personas son asesinadas. Y ellos tienen un clamor, ¿verdad? Tienen un clamor y es, Señor, tú tienes que hacer justicia con esto. Pedir hacer justicia no es un pecado ni nada que se le parezca. Es más, uno de los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Porque ellos van a ser saciados. Y de repente este sello, cuando se abre, lo que pasa es que lo que se derrama son esas oraciones a favor de la justicia y caen a la tierra, ¿no? Recordáis, ¿no? El incensario era lo que el sacerdote venía con las brasas y lo echaba ahí. Bueno, pues ahí lo echa junto con las oraciones, es una manera simbólica de decirlo, ¿no? Y ahora pues eso se derrama, ese sello se derrama sobre la tierra y de manera que hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y dentro de ese séptimo sello ocurren lo que llamamos como las trompetas, o sea, los juicios que son llamadas en la Biblia como en Apocalipsis como las trompetas. Así que este sería más o menos el contexto. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Más o menos?
¿Eh? A ver que vea yo las caras. ¿Sí? Vale, de todas maneras al final pues puedes preguntar, ¿eh? Que no hay problema. Vale. Así que ahora le entramos a lo que serían los juicios de las trompetas. La primera trompeta, bueno, el séptimo sello, vemos ahí, que incluye los juicios de las trompetas. Con la apertura del séptimo sello comienza la segunda parte de la gran tribulación. Comienza la segunda parte de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay personas perseguidas por causa de su fe, algunos serán del pueblo de Israel, otros no. ¿Y por qué sabemos que ya es la segunda parte? ¿Recordáis cuando vimos Mateo 24, cuando hicimos referencia a las palabras de Jesús, que hablaba de que habrá un principio de dolores y dice, y después de que pase esto, entonces os someterán a persecución y os harán no sé qué, no sé cuánto? Bien, pues dijimos también, si recordáis, que al principio de la gran tribulación, el personaje que la Biblia trata como conocido como el anticristo, hace un pacto de paz con la nación de Israel y con todo el mundo, ¿verdad? Donde se promete paz y seguridad, pero que luego es roto al final de esos 3 años y medio. Hicimos referencia a Daniel, capítulo 9, donde dice que a la mitad de las 70 semanas se romperá el pacto y ocurrirán una serie de cosas. Eso lo veremos también más en detalle. Así que esto, la apertura del séptimo sello, tiene que ver con la segunda parte de la gran tribulación, donde entra en escena algo, y es, en la primera parte de la gran tribulación, aunque hay paz, pero por otro lado hay unos juicios de parte de Dios donde vimos que hay muchos cientos de millones de personas que mueren. Pero en la segunda parte de la gran tribulación entra en juego no solamente esos juicios de parte de Dios que están cayendo en la tierra, sino que el anticristo persigue a aquellos que no quieren hacer lo que él está proponiendo, o aquellos que dicen que creen en Cristo y que son creyentes y son personas que creen en Dios, serán perseguidas de una manera sin misericordia. Así que este es el nuevo ingrediente que tenemos en la gran tribulación. ¿Me explico? Primera parte de la gran tribulación, solamente juicios de parte de Dios. Segunda parte de la gran tribulación, hay una persecución directa hacia aquellas personas que no están dispuestas a seguir al anticristo, o seguir lo que él propone. El séptimo sello equivale entonces al juicio de las trompetas. ¿Recordáis? 7 sellos, en el séptimo están las 7 trompetas, en la séptima trompeta está las copas y 6 copas, y en la séptima copa está el regreso de Cristo a la tierra. Es una forma de explicárnoslo, es una forma de esquematizar las cosas para que nosotros las podamos entender. Bueno, mirar, el versículo 1 del capítulo 8, el silencio presagia la severidad de los juicios que están por venir. El capítulo 8, versículo 1 empezaba diciendo que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo silencio como por media hora. Algunos intérpretes incluso han llegado a pensar que eso quiere decir que en el cielo, en ese momento, no habrá mujeres, dicen estos intérpretes, ¿no? Porque como hay silencio por media hora, pues dicen, esto, bueno, estos son algunos intérpretes que no estamos de acuerdo con, que no estamos de acuerdo con ellos, ¿vale? Pero el silencio presagia la severidad de los juicios que están por venir. Es normalmente cuando tú guardas silencio es que algo va a pasar, ¿no? Cuando hay un sitio donde todo el mundo está hablando y de repente ocurre algo, pues hay un silencio porque algo va a pasar. Así que el silencio presagia la severidad. O incluso algunos piensan ¿presagia severidad o es que Dios está esperando para ver si los hombres se arrepienten antes de volver a enviar una serie de juicios? A mí me parece esto también bastante sensato pensarlo. No solamente que el silencio revela una severidad, sino también que
después de la primera tanda de juicios, después de que hay oportunidad para conocer al Señor, porque el capítulo 7, la segunda parte, nos muestra personas que durante ese periodo de juicios son salvas y conocen al Señor y están en el cielo, pues ahora hay un silencio para ver qué dice la humanidad. ¿Qué tiene que decir la humanidad frente a esto? ¿Tiene que decir algo? Bueno, lamentablemente la sensación es que no dicen nada, o incluso cuando dicen, vamos a ver lo que dicen. Pero a mí me parece que esto sí puede ser coherente, un silencio como por media hora, ¿no? Porque hasta ahora ha habido una serie, una cascada de cosas que se van diciendo y de juicios, y ahora hay un silencio para ver qué tiene que decir el hombre. O tal vez para escucharse a sí mismo, también puede ser. Cuando en la vida ocurre algo grave, normalmente hay estos silencios que los seres humanos tienen. Por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad, cuando una persona pierde un ser querido, cuando una persona tiene un problema en su familia, una catástrofe que pasa en su trabajo, una catástrofe natural, por ejemplo, como ahora ha pasado en Canarias con el volcán y muchas cosas, ¿no? Pues suele ocurrir esto en las personas, que las personas se paran un momento y en todo la vorágine de su vida, pues de repente se paran a pensar. Por ejemplo, si recordáis, cuando Salomón habla de la muerte en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, él dice incluso que es mejor ir a un funeral que a una boda, porque el hombre en un funeral reflexiona en su corazón, mientras que en una boda pues está todo alegre, todo tal, y muchas veces no piensa en su vida, en el futuro, no piensa en si Dios existe, de manera que esta también puede ser una probabilidad. Hay un silencio, pero provocado no solamente por Dios, sino también tal vez por los seres humanos que hay en la tierra en ese momento, donde tal vez por un momento se paran a pensar, donde se paran a reflexionar si realmente lo que está ocurriendo viene de parte de Dios. Y eso es algo que todos nosotros debemos de aprender siempre, ¿no? A guardar esos silencios y a las situaciones que Dios permite en nuestra vida, a aprovecharlas para meditar, para hacer un silencio y pensar en Dios y pensar en que la vida no se acaba aquí, en que la vida no puede ser simplemente vivo aquí los años que sean y ya está, ¿no? Como cantaban aquella canción, no solo se vive una vez, así que apaga el transistor o enciende el transistor, no me acuerdo qué decía, y ya está, ¿no? 1, 2, 3, caramba. No, Dios existe. Y Dios está aquí en Apocalipsis llamando la atención de los hombres y diciéndoles, yo soy una realidad, e intentando llamar su atención de alguna forma. Aunque sabemos, también por el libro de Apocalipsis, que la humanidad no va a prestar atención. Mirad, la humanidad no va a mirar hacia arriba. No sé si yo creo que el otro día os dije, ¿no?, que había una película en Netflix que se llama No mires hacia arriba, y es una película muy interesante y que a mí me recordaba en muchos momentos al libro de Apocalipsis. No os voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero la película más o menos va de que, con esto no estoy revelando nada, ¿no? Pero la película va de algo que ocurre y hay una parte del mundo que quiere verlo y otra parte del mundo que no quiere verlo. Y Apocalipsis vemos que va a ser así. Va a haber estas catástrofes y aún con todo esto que está pasando, habrá una parte muy importante del mundo que no quiera verlo. Así que si hoy a ti te extraña que la gente no quiera mirar hacia arriba y no quiera ver a Dios, pues más nos extraña en el libro de Apocalipsis con todo lo que ahí ocurre. Así que capítulo 7 y primera parte del 8 también, ¿para qué sirve? Para decirle a la humanidad que mire hacia arriba. En medio de todos los juicios que están cayendo, en medio de todo lo que está ocurriendo, Apocalipsis 7, 8 y también parte del 6 es para decirles, oye, mirar hacia arriba. Y cuando Apocalipsis mira hacia arriba, no ve la nada, no ve que el universo ahí se esté fundiendo en un no sé qué, no. Apocalipsis ve a Dios
Y Apocalipsis ve personas que han depositado, que han confiado en Cristo, que han rendido su vida a Él y Cristo es su Salvador y están con Él ahí arriba. Así que por ahí vamos. Bien. Las trompetas, los juicios de las trompetas tienen mayor intensidad que los sellos, pero no son tan destructivos como los juicios de las copas. Lo que yo os dije el primer día, que los juicios que vemos en Apocalipsis van en aumento, van creciendo, porque también a medida que los juicios van avanzando, va habiendo también más dificultades. Las primeras 4 que vamos a ver tienen que ver con la destrucción de la ecología y las siguientes 3 con la destrucción de los hombres. Lo del cambio climático, que tanto está de moda, y los ecologistas nos están diciendo algo que no es verdad. El cambio climático de verdad va a ser cuando Dios sí intervenga en este mundo. Ahí sí va a ser un cambio climático de verdad, pero no por el deterioro de las cosas, no porque el ser humano se haya cargado la naturaleza, que para mí tiene poca capacidad el ser humano de cargársela, pero si no es una intervención directa de parte de Dios. Mirar, los versículos 3 y 4, los santos de todas las generaciones han elevado sus oraciones pidiendo que el plan eterno de Dios tenga su consumación. Y va a ocurrir. Esto ya lo hemos mencionado. El séptimo sello, como hemos estado viendo, aunque sea de manera indirecta, pero incluye truenos, incluye voces, incluye relámpagos y un terremoto. Cuando más adelante vamos a ver otro terremoto, vamos a ver que este terremoto es de mayor intensidad que los otros dos, que el que ya hemos mencionado, el capítulo 6, y que este. Lo normal es que este terremoto que se incluye aquí tenga todavía mayor intensidad que el primero del capítulo 6. Pero bueno, esto vamos a ir viendo alguna cosa. Bueno, la primera trompeta el primer juicio de la primera trompeta está en el versículo 7 y dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Bueno, aquí está claro que hay un juicio de parte de Dios sobre la vegetación. ¿Por qué sabemos decíamos antes lo del cambio climático y todo eso? Porque el texto de la Biblia no nos permite decir que todo este desastre ecológico que ocurre es fruto de un deterioro, sino que ocurre exactamente cuando dice: el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y toda hierba verde. Es decir, que lo que ahí ocurre es producto de que este ángel lanza literalmente un juicio sobre la tierra. ¿Me explico? No dice que podría decir, bueno, y en un momento dado la tercera parte de los árboles y la vegetación se estropeó y ya no dice eso. Dice que a consecuencia de ese juicio que es lanzado es cuando los árboles mueren y toda hierba verde muere también. ¿Me explico? Esto recuerda a qué? Bueno, a lo que Dios hizo en Egipto. En Egipto vemos como también cuando Faraón no quiere dejar salir al pueblo de Dios, pues uno de los juicios que hay es ese granizo que cae envuelto con sangre y fuego, como vemos aquí. No creo que Dios use la naturaleza, por ejemplo, la lava volcánica como producto del terremoto, porque en el otro terremoto que vimos sí es distinto. No habla, o sea, habla de un terremoto y luego de unas consecuencias de este terremoto, pero sin embargo aquí no, lo que ocurre no es consecuencia de este terremoto que ha habido en el versículo 5, sino que es cuando
este ángel toca la trompeta, esto es lanzado directamente. ¿Entendéis? Es decir, no nos está diciendo el texto que a raíz de este terremoto, los volcanes de repente entran en erupción y lo que cae es granizo con fuego, sino que es desde el trono de Dios que hay un juicio que se envía y esto dice cae sobre la tierra. Bien. Así que creo, y muchos comentaristas dirían lo mismo, que es una intervención directa de Dios, que es una intervención directa de Dios. Por ejemplo, un comentarista que es Raidi, comentarista serio, él dice esto, ¿no? Dice, sería inconsistente entender estos juicios simbólicamente y los de Egipto literal. Si entendemos literalmente que lo que ocurre en Egipto es un juicio de parte de Dios directo sobre Egipto, la manera es decir, el vocabulario y la forma de expresarse es muy similar. Así que este Raidi dice, sería inconsistente por nuestra parte decir que los juicios que cayeron sobre Egipto fueron literales, pero estos son algo simbólico. Bueno, aquí hay algunos que han dicho que esto es la guerra y son misiles que vienen y van y caen y porque son bolas de fuego. Bueno, en fin, aquí se ha dicho de todo, pero el texto no nos da a entender que esto es producto de una guerra, ni del cambio climático, ni de nada, sino una intervención directa de Dios. Mirar, la vegetación produce oxígeno y mantiene equilibrio en la temperatura, que son aspectos vitales para el hombre. Y si la tercera, ¿dónde estoy? Aquí. Si la tercera parte de los árboles se queman y toda hierba verde desaparece, pues eso rompe totalmente el equilibrio en la temperatura y el oxígeno. Y eso es vital para el hombre. Por tanto, aunque no nos lo diga directamente, probablemente esto tiene consecuencias en la muerte de muchas personas. Si de repente la tercera parte del oxígeno desaparece y hay un desequilibrio en la temperatura, pues habrá mucha gente que no lo va a aguantar. Estas plagas van dirigidas a un mundo rebelde contra Dios y a medida que aumenta la hostilidad, aumenta la rebeldía del hombre. Yo acabo de decir, ¿verdad?, que los juicios de Dios en Apocalipsis van en aumento. Y es curioso que el aumento de estos juicios no provocan un silencio, como estábamos diciendo ahora, de reflexión, sino que si leyéramos el capítulo 9, el versículo 20 y 21, dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, con las trompetas, con las que estamos estudiando, ahora nos vamos al final, ¿verdad?, de estas plagas. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice el texto, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Así que esto es una noticia triste en el libro de Apocalipsis. Es una noticia muy triste, sinceramente, porque Dios lo que está buscando con estos juicios es que, primero, demostrar que Él es soberano, ¿no?, y que esta tierra es de Él y que Jesús tiene que venir a reinar aquí en esta tierra. Pero no logra lo que esperaríamos nosotros que lograra, sino logra todo lo contrario. Esto ocurre mucho. Por ejemplo, os voy a poner en contexto. Por ejemplo, cuando una persona sufre algo en su vida, un desastre, cuando hay un sufrimiento en su vida que no lo espera y de repente le cae, pues nosotros pensamos, a la luz de la Biblia, que muchas veces Dios lo que está haciendo es haciéndonos ver la realidad. Dios nos ha dejado en un mundo moral también, un mundo en el que tomamos nuestras propias decisiones y
y esas decisiones que tomamos y las consecuencias muchas veces deberían de acercarnos a Dios. Pero ¿qué provoca en la gente muchas veces? Todo lo contrario, ¿no? Provoca rebeldía hacia Dios, provoca... perdón, es que me ha sonado aquí esto. Provoca desasosiego en la gente, provoca falta de fe muchas veces, provoca, como aquí dice, seguir adorando a imágenes, seguir buscando vivir con su vida como antes, y no provoca la reacción que Dios muchas veces quiere que esto ocurra, ¿no? Y eso también en Apocalipsis ocurre, y es triste. Y es triste que los seres humanos, cuando están viendo algo que solo puede tener una explicación, ¿no? Que viene de Dios, que esto no se va a poder explicar de otra manera, por ejemplo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando están cayendo estos granizos con fuego y envueltos en sangre, esto no se va a poder explicar, la NASA no lo va a poder explicar. A esto es a lo que me refiero. La NASA no va a poder decir, oye, estos son asteroides. No lo va a poder decir, ni lo va a poder demostrar, porque esto va a ser algo que ocurre en instante. Y si la NASA eso pudiera demostrarlo, pues nos sacaría una foto por vía satélite diciendo, mira, estos han venido estaban detrás de Saturno y por ahí se escaparon y vinieron. No lo va a poder explicar. Por eso esta reacción de rebeldía, ¿no? Contra Dios. No sé si me estoy explicando. Si la NASA, por decirlo de alguna forma, ¿no? pudiera explicar que estos son fenómenos naturales, ¿cuál sería la reacción de la gente? No sería esta, ¿no? ¿Me explico? Es decir, sería, oye, qué mala suerte tenemos, ¿no? Que de repente estos asteroides o estas cosas que han pasado, pues han caído aquí y no hemos tenido opción a nada, ¿no? Bueno, de hecho ahora, no sé si sabéis, pero hoy, en estos días, se ha mandado el primer satélite, la han llamado satélite de defensa planetaria, donde supuestamente a partir de ahora ya con estos satélites, si un cometa o un asteroide, lo que sea, se distrae, pues ya lo que quiere el ser humano es poder, como las películas de Spielberg, que al final Spielberg es un adelantado a ese tiempo, pues mandar un satélite con una bomba de no sé qué y desviar la trayectoria. Esto no va a poder decir la NASA aquí en Apocalipsis, porque no lo va a poder explicar así. ¿Y cómo lo entiende la gente? La gente lo entiende que esto viene de parte de Dios. ¿Recordáis el capítulo 6? Cuando la gente están ocurriendo estos juicios, ¿qué dice? Lo mismo. Dice la gente que hay que ver la mala suerte que tenemos y hay que defendernos de... No, sino que la gente dice escondednos de Dios. O sea, que la gente de alguna forma, en ese silencio que ha hecho en un momento dado ante los juicios, la gente ante ese silencio va a decir, esto viene de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios. Bien, juicio, ahora es 11, vale, vamos a tratar por lo menos uno más y damos opción a preguntar. Ahora hay un juicio, la segunda trompeta ocurre sobre los peces y sobre los barcos. Es curioso, ¿no? Pero dice el 8, el segundo ángel tocó la trompeta y mirar cómo usa el texto, ¿eh? No dice una gran montaña ardiendo en fuego, sino dice que como una gran montaña. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, ¿el meteorito es una gran montaña? Pues no lo sabemos, no sabemos. Sí sabemos que nos dice como una gran montaña. Juan, al ver eso, lo que ve es que, pues imaginaros, ¿no? Una gran montaña para él, eso cae
sobre el mar y pues con consecuencias, como vemos, sobre lo que es el mar, las aguas, con consecuencias terribles. Hay una marea roja, es lo que algunos opinan, causada por la contaminación del agua, porque dice que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar se murió. Por tanto, lo que algunos explican es que esta gran montaña que cae sobre el mar, posiblemente algo también, un meteorito, básicamente es lo que en general se piensa, pues cuando cae eso provoca una contaminación en el mar y eso hace que, aparte de la subida de la temperatura del mar, una tercera parte de los peces del mar muera. Posiblemente, ¿por qué? Pues porque esto va a caer en un mar, en el océano Atlántico o donde sea que caiga, ¿no? Y eso va a producir, bueno, pues el océano Atlántico, imaginaros, tiene tranquilamente la tercera parte de los peces que hay en el mundo, ¿no? Y eso pues va a provocar esto. El juicio es sobre una de las principales fuentes de sustento para el hombre. El mar hoy pues tiene, es verdad, una gran parte de la alimentación mundial es a través del pescado, de todo lo que se coge, ¿no? En ocasiones, es interesante que en ocasiones no se dice claramente cuál será el instrumento del juicio, pero sí el resultado. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿no? A la hora de estudiar Apocalipsis, habrá muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Ahí hay distintas cosas que la gente piensa, ¿no? Incluso hay pues, quien habla de una bomba atómica, yo qué sé, pues, muchas cosas. Lo que está claro es que este ángel, de nuevo, cuando toca la trompeta es cuando ocurre. Por tanto, es una intervención directa de Dios. Y aunque no sepamos explicar cuál es el instrumento del juicio, sí vemos claramente 100% cuál es el resultado. ¿Me explico? No sabemos en qué consiste esa montaña, ni de dónde viene, ni cómo, pero sí sabemos que lo que ocurre es que la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar mueren y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea que se reduce la capacidad de pescar los peces que todavía queden, aparte de que la tercera parte de esos peces mueren. Bien, así que no sabemos cuál es el instrumento, pero sí el resultado. Y esto es una conclusión que vamos a tener que llegar en muchos momentos en Apocalipsis, porque nos hemos enredado tanto a veces en querer explicar qué está usando Dios y muchas veces no lo sabemos. Tenemos que pues, orientar algo, pensar qué es lo que puede ser, pero lo que está claro es que sí, lo que sí tenemos claro es el resultado. Vamos a ver otro, el último. El juicio sobre el agua potable. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. De nuevo, esta palabra tiene que ver con una no estrella en sí, como una estrella que sabemos que no puede ser, porque si cayera lo que explicamos el otro día, si una estrella, la más pequeña que pueda haber, que ni siquiera conocemos, se acercara a la Tierra, es que no haría falta ni que impactara sobre la Tierra. Por ejemplo, imaginaros el Sol que ahora de repente viniera hacia la Tierra. Bastante antes de que el Sol llegara a la Tierra se desintegraría. Por tanto, cuando dice una estrella, está claro que tiene que ver con lo que estamos diciendo, con algún cuerpo. Una gran estrella, dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, aquí quiero decir algo.
Por ejemplo, en este... a ver, ¿cómo lo explico yo? Intentar razonar algo, y es lo siguiente. Aquí nos está diciendo que una gran estrella ardiendo cae, y ahora, ¿sobre dónde cae? Dice, sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. A ver, si pensamos un poquito, tenemos que decir que esto sería muy difícil, que de repente caiga, pongamos que es un meteorito gigantesco, no puede caer literalmente sobre la tercera parte de los ríos ni de las fuentes de las aguas, si no se dividieran partes, ¿no? Por ejemplo. Así que por eso es que muchas veces cuando intentamos dar una explicación lógica a algunos de los juicios de Apocalipsis, nos encontramos con que no la tiene. Si cayera un meteorito solo, por ejemplo, pues ¿dónde cae? ¿Sobre España? Pues, claro, es verdad que un meteorito que cae sobre un sitio podría afectar a todo el mundo, pero entonces tenía que ser de unas proporciones bestiales ese meteorito. Y no solamente acabaría con la tercera parte de las aguas y de los ríos, sino que acabaría con todos los ríos directamente. Es decir, no puede ser que caiga un meteorito en un sitio específico y ahora un río en la India, un río en China, un río en Europa, un río en África, un río no sé qué. ¿Cómo? Eso es materialmente imposible. De forma que lo que está hablando Juan es que él ve caer ese juicio, que lo ve como esa gran estrella que se precipita desde el cielo, y lo que provoca es, o lo que causa es esto. Es dañada el agua potable y muchos mueren. De nuevo, no sabemos, hay incluso algunas personas, algunos comentaristas, les es difícil a veces ver entre algo que puede ser literal o un ser que es llamado estrella. Por ejemplo, sabemos que Satanás en algún momento es llamado estrella también. Bien. Así que aquí muchas veces es difícil poder entenderlo, pero lo más sensato y coherente para nosotros es entender que eso primero es un juicio que ocurre directamente, que Juan lo que está viendo es una gran estrella ardiendo como de fuego, y que eso cuando impacta, sea en una o en trozos, lo que provoca es que la tercera parte de los ríos y del agua potable quede inservible. Esto no sería muy difícil para Dios, ¿no? En el sentido de que Él lo envía de esa forma y así ocurre. De nuevo, no sabemos especificar o aclarar 100% qué es lo que ocurre, no sabemos especificar 100% qué Dios usa para que eso ocurra y cómo ocurre 100%, pero lo que sí sabemos son los resultados de este juicio. Y los resultados son que una tercera parte de los ríos se estropean, digamos, son inservibles, y sobre las fuentes de las aguas. Y dice que, ¿cuál es otra de las consecuencias? Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En medio de todos estos juicios que está habiendo, en medio de una temperatura disparada, en medio de todos los volcanes que hemos hablado que ocurren en los sellos, en medio de un montón de cosas, la gente pues lo que quiere es beber para sustentarse. Y pues como o beben o se mueren. Y cuando beben esas aguas, pues las aguas al estar contaminadas, lo que provoca es en muchos también mueren. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Nos quedan todavía algunas trompetas para explicar, pero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a abrir unos 10 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta de lo que más o menos hemos hablado, y si yo te la puedo
te puedo ayudar, pues bien. Si no, pues también bien, porque ¿sí? No hay otra cosa. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Activáis el micro y lo preguntáis o lo comentáis. ¿Habéis entendido todo? Qué bien, ¿no? ¿Qué Somos alumnos? unos chicos muy listos. No, ya, desde luego. Alumnos aplicados. Somos gente muy aplicada. No. Yo no te voy a pregunta de decir qué es lo que Saulo? dice la estrella, eso no te lo voy a decir, fíjate.